El sol abrasador de julio iluminaba las colinas de Coyote Hills cuando Saria Whitmore, una enfermera de 59 años, decidió salir temprano a su caminata habitual. Con su mochila ligera y su botella de agua, avanzó por los senderos que conocía de memoria. Era un ritual que disfrutaba, una forma de desconectarse del bullicio del hospital donde trabajaba. Saludó a un excursionista ocasional, sonrió a una pareja que pasaba y siguió su camino, perdiéndose entre la maleza alta y las sombras de los robles. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde y Saria no había regresado, su esposo, Malachi Reading, hizo una llamada al 911. Su voz sonaba preocupada, pero controlada. Mi esposa salió a caminar esta mañana y no ha vuelto. No es normal en ella, explicó con precisión. La operadora le hizo preguntas básicas, y Malachi respondió sin titubeos, como si tuviera el guión bien ensayado. La policía local movilizó equipos de búsqueda esa misma noche. Helicópteros sobrevolaron la zona, perros rastreadores olfatearon cada rincón del bosque, y voluntarios se unieron a la causa. No encontraron nada. Ninguna prenda, ningún rastro de lucha, ninguna señal de que Saria hubiera tomado un desvío equivocado. Simplemente había desaparecido sin dejar huella. La única pista era su coche, aparcado en el estacionamiento del parque, intacto. Los noticieros locales cubrieron la desaparición por unos días, mostrando imágenes de la mujer sonriente en fotos familiares. Enfermera desaparecida en misteriosas circunstancias, decían los titulares. Amigos y compañeros de trabajo describían a Saria como una persona meticulosa y disciplinada. No era el tipo de persona que se perdería en el bosque. Pero sin pruebas de un crimen, la investigación se estancó. Malachi, el esposo afligido, apareció frente a las cámaras con expresión contenida. «Solo quiero que vuelva», dijo con voz pausada, evitando detalles innecesarios. Su dolor parecía genuino. No lloró, pero su postura encorvada y sus ojos cansados hicieron que el público simpatizara con él. «Saria era mi todo», afirmó. Sin nuevas pistas, el caso se enfrió. A los pocos meses, la policía archivó la investigación como un accidente desafortunado. Tal vez Saria había caído en una zona inaccesible, o un animal salvaje había atacado su cuerpo antes de que pudieran encontrarla. Malachi aceptó las condolencias de amigos y familiares y organizó una pequeña ceremonia en su honor. Poco después, vendió su casa y se mudó a Texas. Pero dentro de las paredes de su nuevo hogar, lejos de las miradas curiosas, Malachi se comportaba de manera muy diferente. Eliminó la cuenta de Facebook de Saria, borró fotos de su vida juntos y se deshizo de sus pertenencias personales sin remordimientos. Mientras el mundo seguía adelante, él también lo hizo. Su plan había salido exactamente como lo había previsto, y ya estaba listo para empezar de nuevo. Han pasado 6 meses desde la desaparición de Saria Whitmore, y la vida de Malachi Reading ha cambiado radicalmente. Ya no vive en California, ni siquiera en la misma casa que compartía con su esposa. Ha vendido la propiedad rápidamente, con una eficiencia sorprendente, sin vacilaciones, sin nostalgia. Los compradores apenas hicieron preguntas, y Malachi se limitó a responder con frases cortas y neutrales. «Es difícil quedarse en un lugar con tantos recuerdos», dijo con voz apagada, un argumento que nadie cuestionó. Con el dinero de la venta y la jugosa indemnización del seguro de vida de Saria, se instaló en Houston, Texas, en una casa espaciosa pero impersonal, sin fotografías ni rastros de su pasado. Se deshizo de cada objeto que pudiera recordarle a su esposa, como si nunca hubiera existido. Nadie notó su rápida recuperación. Nadie sospechó la frialdad con la que eliminó todo rastro de su vida anterior. La imagen del viudo devastado le había servido bien, pero el papel ya no era necesario. Ahora era un hombre nuevo en una ciudad nueva, libre de cualquier sospecha. Malachi se reinventó.
Se presentó en círculos sociales con el carisma meticulosamente calculado que siempre lo caracterizó. Era educado, atento, con una historia de pérdida que despertaba compasión. «Perdí a mi esposa en un trágico accidente», decía con voz grave pero serena. No buscaba lágrimas, solo empatía, un reflejo de tristeza en los rostros de los demás, que le otorgaba una ventaja. Se movía con cautela sin precipitarse, analizando el terreno. Sabía que debía elegir cuidadosamente, buscando a alguien compatible con sus planes, alguien con independencia financiera pero emocionalmente vulnerable, alguien que cuando desapareciera no levantara demasiadas alarmas. Y entonces la encontró. Su nombre era Amira Lofton, 48 años, exitosa ejecutiva de una empresa de bienes raíces, sin hijos, con pocos familiares cercanos. Una mujer que había dedicado su vida a su carrera y que, en el fondo, anhelaba compañía. Malakai la conoció en un evento de networking, donde él se presentó como inversor con intereses en propiedades comerciales. La conversación fluyó con facilidad. Se mostró interesado en su trabajo, hizo preguntas estratégicas que la hicieron sentirse importante. No hubo prisas. Sabía que la seducción era un juego de paciencia, que debía construir confianza antes de comenzar a ejercer control. Durante semanas la cortejó con delicadeza. Cenas en restaurantes elegantes, conversaciones profundas, detalles que parecían espontáneos, pero que eran calculados al milímetro. Amira cayó en la trampa sin darse cuenta. Malakai sabía cómo manipular a quienes lo rodeaban, mostrándose como un hombre encantador. La escuchaba con atención, validaba sus sentimientos, anticipaba sus necesidades. Poco a poco comenzó a influir en su rutina, ganándose su confianza. Reducir la cantidad de trabajo, dedicar más tiempo a ellos, depender un poco más de él. Al principio, sus sugerencias parecían gestos de amor, pero eran los primeros pasos hacia el aislamiento. Cuando ella empezó a alejarse de algunos colegas, él lo celebró con sonrisas discretas. Todo marchaba según lo planeado. Un año después, vivían juntos. Ella confiaba plenamente en él. Lo que Amira no sabía era que su futuro ya estaba escrito, con el mismo final que el de Saria. El año 2010 marcó un punto de inflexión en la vida de Malakai Reading. Pero él aún no lo sabía, mientras él seguía adelante con su vida en Houston, disfrutando de la seguridad de su nueva identidad y de su relación cuidadosamente construida con Amira Lofton. En otra parte del país, un periodista de investigación estaba atando cabos sueltos. No fue una revelación repentina ni una pista clara lo que lo llevó hasta Malakai, sino una simple coincidencia. 3 mujeres desaparecidas en diferentes años, en distintos estados, con un único vínculo en común. Sus esposos eran hombres sin antecedentes, aparentemente sin motivos y con un comportamiento impecable ante la sociedad. Pero en los archivos financieros había algo que no encajaba. Cada una de ellas había dejado tras su desaparición un seguro de vida que, sin excepción, fue cobrado por el mismo hombre, que aseguraba estar destrozado por la pérdida. El periodista comenzó a excavar en documentos antiguos, en registros bancarios, en artículos de periódicos olvidados. El nombre de Malakai Reading apareció una vez, luego otra y otra más. La primera mujer había sido reportada como desaparecida apenas un año después de haberse mudado con él. No hubo pruebas de un crimen, no hubo testigos. Solo una llamada a la policía de un hombre que decía que su esposa había salido a hacer compras y nunca regresó. El caso se cerró sin indicios de violencia, y la historia se desvaneció como tantas otras. La segunda mujer, Celeste Donahue, una agente de bienes raíces de Atlanta, desapareció en circunstancias similares, dejando tras de sí una fortuna que terminó en manos de su esposo. Un patrón comenzó a surgir, una estrategia tan meticulosa que parecía obra de un depredador que conocía cada grieta del sistema legal. El periodista se acercó a la policía con su hipótesis, pero sin cuerpos ni pruebas concretas, las autoridades no pudieron reabrir los casos. Sin embargo, alguien tomó nota de la información.
el detective Kai Winslow, un veterano en casos de desapariciones que había visto lo suficiente como para saber que algo no estaba bien. Comenzó su propia investigación, recopiló datos, rastreó viejas transacciones, estudió cada matrimonio de Malakai. No encontró errores evidentes, pero tampoco pruebas de su inocencia. Había un vacío en cada historia, una coincidencia demasiado perfecta que hacía que su instinto se activara. Decidió seguirlo, vigilar sus movimientos, entender cómo operaba un hombre que parecía haber burlado la justicia durante más de una década. Mientras tanto, Malakai seguía su vida sin notar que el cerco lentamente se estrechaba. Amira ya estaba totalmente bajo su control, aislada de su entorno, financieramente dependiente y emocionalmente vulnerable. Para el mundo, ellos eran una pareja estable. Pero en la privacidad de su hogar, las decisiones importantes solo las tomaba él. Los documentos del seguro ya estaban firmados. Todo avanzaba según lo planeado. Pero por primera vez, alguien estaba observando. Sin saberlo, Malakai ya no tenía el control total. Algo que nunca había experimentado estaba a punto de alcanzarlo. Una sombra de duda, un hilo suelto en la tela perfecta de su engaño. Y ese hilo, si se jalaba con suficiente fuerza, podía desmoronarlo todo. Era una noche calurosa en Houston, de esas en las que el aire pesa y la ciudad nunca duerme. Malakai Reading estaba en su bar habitual, sentado en la esquina de la barra con un vaso de bourbon en la mano. No era un hombre que soliera beber en exceso, pero aquella noche su seguridad se desmoronaba de forma imperceptible. El plan con Amira estaba llegando a su etapa final. Los documentos estaban en orden. La póliza de seguro había sido firmada y solo faltaba el último paso. Pero algo en su interior estaba inquieto. Una sensación que no reconocía. Un leve temblor en las manos que no lograba controlar. Sabía que tenía que ser cuidadoso, que no podía cometer errores. Pero el peso de los años de impunidad comenzaba a hacer mella en su confianza. Tal vez por eso bebía más de lo usual. Tal vez por eso su lengua se volvió más suelta de lo debido. El bar estaba lleno. El murmullo de la gente se mezclaba con el sonido de los vasos chocando y la música de fondo. Nadie prestaba atención a un hombre bebiendo solo. Pero entonces, en un momento de descuido, Malakai murmuró algo que no debía. Nadie supo qué pasó con ellas, dijo, casi como un pensamiento en voz alta. El bar no se detuvo, la conversación no cesó, pero un par de personas sí lo escucharon. El bartender, un hombre de 30 y tantos años acostumbrado a clientes que decían tonterías borrachos, levantó la mirada y frunció el ceño. No estaba seguro de haber entendido bien, pero había algo en la forma en que Malakai lo dijo, una frialdad que hizo que se le erizara la piel. ¿Decías algo?, preguntó con fingida indiferencia mientras limpiaba un vaso. Malakai lo miró por un momento. Pareció dudar. Luego sonrió y negó con la cabeza. Nada. Solo hablando conmigo mismo, respondió. Pero su tono no sonaba convincente. No fue el único que notó algo extraño. Un hombre sentado en una mesa cercana, con su teléfono en la mano, grababa casualmente el ambiente del bar, y sin darse cuenta captó el momento exacto en que Malakai hablaba solo, murmurando sobre cuerpos no encontrados. Fue un video de segundos, uno que no parecía importante en ese momento, pero que más tarde se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. Esa misma noche, el bartender le contó a un amigo sobre el comentario del extraño hombre de la esquina, y ese amigo lo repitió en otra conversación, y así, sin que Malakai lo supiera, sus palabras comenzaron a viajar. A la mañana siguiente, el video llegó a las redes sociales. No era viral, no era noticia, pero sí lo suficiente como para que alguien lo viera. Ese alguien fue el detective Kai Winslow. Estaba revisando información en su oficina cuando un mensaje anónimo le envió el clip. No tenía contexto. Solo un hombre en un bar susurrando algo sobre cuerpos que nunca fueron encontrados. Winslow lo vio varias veces. Memorizó el rostro, sintió que su instinto no le fallaba.
Malachi Reading. Ese nombre ya estaba en su radar. Pero ahora tenía algo nuevo. Una prueba de que el hombre empezaba a romperse. El cazador estaba dejando rastros y Winslow estaba listo para seguirlos. La paciencia había valido la pena. Ahora solo tenía que esperar el siguiente error. Y si algo había aprendido en todos sus años de trabajo, era que los asesinos, tarde o temprano, siempre lo cometían. La casa de Malachi Reading estaba en penumbras, iluminada solo por el resplandor de la pantalla de su computadora. Eran casi las 2 de la madrugada y el bourbon que había estado bebiendo durante horas ya había hecho efecto. Sus pensamientos eran un torbellino caótico, mezclando recuerdos, planes y la creciente sensación de que algo estaba fuera de su control. Su reflejo en la pantalla le devolvía la mirada con ojos vacíos, pero no le importaba. En un acto impulsivo, sin pensarlo demasiado, hizo clic en el botón de transmisión en vivo. Facebook le preguntó si estaba seguro, y él simplemente aceptó sin titubear. La notificación apareció en los teléfonos de sus contactos. Malachi Reading ha comenzado una transmisión en vivo. Al principio, su voz era apenas un murmullo. ¿Saben lo que significa estar realmente solo?, preguntó sin esperar respuesta. Se pasó una mano por el rostro y tomó otro trago. El chat comenzó a llenarse de comentarios. Algunos amigos virtuales, sin conocer su estado, respondieron con bromas. Otros preguntaron si estaba bien. Él ignoró los mensajes y continuó. La gente desaparece todos los días. A veces los buscan, a veces no. Y a veces nadie sabe qué pasó. Sus palabras eran confusas, pero su tono tenía un peso inquietante. No era el discurso de alguien que simplemente estaba pasando por un mal momento. Era algo más oscuro, más profundo. El número de espectadores aumentó. Algunos se quedaron por morbo, otros porque reconocieron la extraña seriedad en su voz. Yo sé lo que es perder a alguien, continuó, dejando escapar una risa amarga. Yo sé lo que es que nadie haga las preguntas correctas. La sala estaba en silencio, salvo por el sonido del hielo golpeando el cristal en su mano. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Su mente estaba a la deriva, pero sus palabras eran claras. Ellos nunca los encontraron, susurró. Y fue entonces cuando el chat se congeló. Nadie bromeó esta vez. Algunos preguntaron qué quería decir. Otros le dijeron que parara. Pero él no se detuvo. Respiró hondo y tomó su teléfono, manteniendo la transmisión en marcha. En la pantalla, sus propios ojos lo miraban con un vacío aterrador. Marcó un número sin apartar la vista del reflejo de su rostro. La llamada se conectó y la voz de la operadora del 911 rompió el silencio. ¿Cuál es su emergencia? Hubo un breve instante en el que pareció dudar, pero entonces dijo las palabras que cambiarían todo. Quiero reportar un crimen. La operadora no mostró reacción. Estaba acostumbrada a llamadas anónimas. ¿Qué crimen, señor? La respuesta llegó sin titubeos. Yo los maté. El chat en la transmisión explotó. Mensajes de incredulidad, advertencias, gente diciéndole que cerrara la llamada, que no lo dijera. Pero Malachi no miraba los comentarios, solo la pantalla de su teléfono. Señor, necesito que sea más claro, insistió la operadora. Él respiró hondo, con el pulso acelerado pero con una certeza absoluta. Soy responsable de su desaparición. Nadie supo dónde estaban. Un escalofrío recorrió la línea. Un segundo de silencio absoluto. Luego el sonido de tecleos apresurados. Señor, ¿puede darme su dirección? Pero la llamada terminó de golpe. La transmisión siguió unos segundos más antes de que la pantalla se volviera negra. Para entonces, el video ya había sido guardado, compartido, reenviado cientos de veces. En menos de una hora, la policía estaba en su puerta. Pero para Malachi ya era demasiado tarde. Su mundo cuidadosamente construido acababa de desmoronarse. La llamada al 911 había terminado. Pero el eco de sus palabras seguía resonando en la central de emergencias.
En cuestión de minutos, varias patrullas se dirigían a la dirección de Malachi Reading, mientras en Internet su confesión se volvía viral. Agentes del Departamento de Policía de Houston interceptaron el video apenas 20 minutos después de la transmisión. El detective Kai Winslow, quien llevaba años buscando una prueba concreta contra Malachi, fue notificado de inmediato. Había esperado pacientemente, había seguido cada uno de sus movimientos, había leído informes, estudiado patrones, pero jamás imaginó que sería el propio criminal quien sellaría su destino con una confesión en vivo. No había tiempo que perder. Mientras los oficiales llegaban a la casa de Reading, Winslow se dirigía directamente a la central para tomar el control del caso. Malachi estaba sentado en la penumbra de su sala, cuando las luces rojas y azules iluminaron la fachada de su casa. No se movió, no reaccionó. Solo miró la botella vacía sobre la mesa como si en su interior aún quedara algo que lo sostuviera. Tocaron la puerta con fuerza. La voz de un oficial rompió el silencio. «Señor Reading, abra la puerta. Necesitamos hablar con usted». No hubo respuesta. Segundo intento. Luego un tercero. Finalmente, la cerradura cedió y la policía entró con precaución. Malachi no se resistió. Estaba en su sillón, con la mirada fija en la pantalla de su computadora, donde su propio rostro congelado en la última imagen del video seguía mirándolo como un reflejo de su propia ruina. «Póngase de pie. Manos a la vista», ordenó el oficial principal. Malachi obedeció sin una sola palabra. Kai Winslow llegó a la escena mientras los oficiales terminaban de revisar la casa. No encontraron señales inmediatas de violencia, ningún arma, ningún rastro físico de un crimen reciente. Solo una casa ordenada, demasiado limpia, demasiado vacía, como si allí nunca hubiera vivido nadie más que él. Winslow observó a Malachi mientras lo subían al patrullero. No se veía asustado, no se veía preocupado, solo resignado. El detective sabía que esta no era una confesión desesperada, no era un acto de arrepentimiento. Era otra jugada de un hombre que había pasado toda su vida manipulando la verdad. Mientras Malachi era trasladado a la estación, Winslow ya había ordenado una revisión de todos sus registros financieros, sus viajes, sus propiedades pasadas y presentes. Si había pruebas, las encontrarían. En paralelo, la policía de Georgia, con una orden judicial en la mano, se dirigió a la antigua granja de la familia Reading. Los perros rastreadores comenzaron su trabajo mientras los forenses preparaban la excavación. Las sospechas eran claras. Si había cuerpos, ese era el lugar donde los encontrarían. De regreso en la estación de policía, Malachi fue escoltado a la sala de interrogatorios. La sala estaba fría, iluminada por una única lámpara sobre la mesa de metal. Winslow entró. Dejó un expediente grueso frente a él y se sentó del otro lado. «¿Quieres decirme por qué lo hiciste?», preguntó con calma. Malachi levantó la mirada por primera vez desde su arresto. Su expresión era inescrutable, pero sus palabras fueron claras. Ellos nunca supieron la verdad. Ahora la saben. Winslow no desvió la mirada. Sabía que este juego de palabras solo era el comienzo. Fuera de esa habitación, la verdad comenzaba a desenterrarse. Mientras Malachi Reading permanecía en la sala de interrogatorios, sin mostrar signos de ansiedad, el mundo a su alrededor comenzaba a derrumbarse. En Georgia, la excavación en la antigua granja familiar avanzaba con precisión quirúrgica. Los perros rastreadores habían señalado varias zonas de interés y el equipo forense, con palas y y herramientas especializadas, comenzó a remover la tierra con extremo cuidado. Las primeras pistas aparecieron rápido, restos de objetos personales y evidencias que daban un giro a la investigación. Se tomaron muestras de inmediato para análisis de ADN, pero nadie en el equipo dudaba de lo que habían encontrado. Las víctimas estaban ahí. Las piezas del rompecabezas que la policía había intentado unir durante años, ahora estaban saliendo a la superficie. En Houston, el detective Kai Winslow recibió la llamada que estaba esperando.
Se apartó de la sala de interrogatorios y respondió con voz controlada. «Dime que tenemos algo». La voz al otro lado de la línea no dejó espacio para la incertidumbre. «Hemos encontrado evidencia forense que podría estar relacionada con Amira Lofton y Celeste Donahue, según los primeros análisis». Winslow colgó sin decir más y regresó a la habitación donde Malachi lo esperaba con la misma expresión impenetrable. Se sentó frente a él, abrió la carpeta con las pruebas recién recibidas y deslizó varias fotografías sobre la mesa. «No tienes que hablar, pero ya sabemos la verdad», dijo en un tono bajo, casi en un susurro. Malachi miró las imágenes por un momento y luego desvió la vista con indiferencia. «La verdad no cambia nada», respondió con una calma escalofriante. Mientras tanto, la investigación financiera revelaba más piezas del rompecabezas. Cada víctima había sido asegurada por sumas considerables antes de desaparecer. Cada póliza había sido cobrada por Malachi en periodos sospechosamente cortos después de que las mujeres eran reportadas como desaparecidas. No había errores. No había inconsistencias, todo estaba perfectamente calculado para que pareciera un procedimiento legal impecable. Pero ahora, con las pruebas físicas emergiendo de la tierra y los documentos financieros encajando en el esquema criminal, la fiscalía tenía suficiente para formalizar los cargos. El siguiente paso fue encontrar el cuerpo de Zaria Whitmore, la pieza final en la serie de desapariciones. Las búsquedas se expandieron a otras propiedades vinculadas a Malachi, incluyendo depósitos de almacenamiento y terrenos que habían sido vendidos en los últimos años. Se revisaron contratos, transacciones y registros de movimiento. Cada lugar en el que Malachi había vivido, cada espacio que había dejado atrás, era ahora un posible escenario de su último crimen. Pero a diferencia de las otras víctimas, el cuerpo de Zaria aún no aparecía. En la sala de interrogatorios, Winslow lo observaba con atención. Sabía que Malachi estaba analizando la situación, midiendo cada palabra, buscando la manera de retomar el control. Pero ya no tenía escapatoria. «Amira y Celeste están en Georgia», dijo el detective, pausando un momento para ver su reacción. «Zaria, ¿dónde está?» Malachi no respondió. Solo sonrió con un gesto apenas perceptible, como si supiera algo que nadie más sabía. Winslow no se inmutó. Sabía que la verdad estaba cerca y que tarde o temprano, incluso los hombres más fríos, cometían un error. Afuera, la investigación continuaba, implacable, determinada a cerrar este caso de una vez por todas. El juicio de Malachi Reading comenzó con una expectación inusual. El caso había captado la atención de los medios nacionales. Los titulares hablaban del viudo de las desapariciones, y los analistas discutían su posible condena antes de que siquiera se dictara sentencia. El fiscal Raleigh Jennings presentó el caso con una precisión milimétrica. Se centró en los hechos, en la frialdad con la que Malachi había ejecutado cada paso de su plan. No era un crimen de ira ni una casualidad. Era un esquema meticuloso. Se casaba con mujeres sin familiares cercanos. Las aislaba poco a poco. Las convencía de firmar seguros de vida y luego desaparecían sin dejar rastro. Con cada desaparición, él se enriquecía. Lo hizo con Amira Lofton. Lo hizo con Celeste Donahue. Y lo intentó con Zaria Whitmore. Pero su propio ego lo traicionó. No fue la policía quien lo desenmascaró. Fue él mismo, en una noche de borrachera, transmitiendo su confesión al mundo. La fiscalía presentó pruebas contundentes. Documentos financieros, registros de seguros, transacciones bancarias, análisis forenses y sobre todo su confesión grabada en redes sociales. No había forma de negarlo. Los testigos desfilaron ante la corte, desde el bartender que escuchó sus palabras en el bar hasta los técnicos forenses que recuperaron los cuerpos en la granja de Georgia. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas que construía la imagen de un hombre sin remordimientos,
Un calculador que había perfeccionado su método hasta que su propia arrogancia lo hizo caer. La defensa intentó cambiar la narrativa. Su abogado argumentó que Malachi sufría un trastorno psicológico, que la culpa lo había llevado a esa confesión y que las pruebas circunstanciales no eran suficientes para una condena. Pero los psiquiatras forenses desmintieron esa teoría. Malachi no estaba enfermo. No tenía una patología que nublara su juicio. Sabía exactamente lo que hacía. No era un hombre roto por la culpa. Era un manipulador que había perdido el control de su propia historia. El testimonio más impactante vino del detective Kai Winslow, quien relató cómo había seguido el rastro de Malachi durante años. Explicó cómo cada paso en su vida estaba diseñado para garantizar impunidad, cómo estudiaba a sus víctimas, cómo las despojaba de sus conexiones con el mundo hasta que se convertían en fantasmas. Describió su indiferencia en la sala de interrogatorios, su falta de arrepentimiento, su mirada vacía cuando se le mostró la evidencia. «No estamos juzgando a un hombre que cometió un error», dijo Winslow mirando al jurado. «Estamos juzgando a un hombre que convirtió el asesinato en un proceso financiero». El rostro de Malachi permaneció inmutable durante todo el juicio. No mostró enojo, no mostró miedo, solo escuchó con atención, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que él no era el protagonista. Su actitud desconcertó a muchos, pero para los expertos en comportamiento criminal, su reacción era predecible. Malachi no sentía culpa porque nunca había visto a sus esposas como personas, solo como piezas de su estrategia. Cuando el jurado se retiró para deliberar, la sala quedó en un silencio tenso. Todos sabían la verdad, pero faltaba la confirmación oficial. Afuera, la multitud esperaba el veredicto. La justicia estaba a punto de hablar. El jurado regresó a la sala después de 3 horas de deliberación. En el tribunal, el murmullo de los asistentes cesó en un instante. Todos contenían la respiración mientras el juez pedía al portavoz del jurado que se pusiera de pie. «Hemos llegado a un veredicto», dijo con firmeza. El fiscal Rel Jennings mantuvo su mirada fija en Malachi Reading, quien no mostró ninguna emoción, ni ansiedad, ni preocupación, ni siquiera interés. El juez pidió que se leyera el fallo. Culpable en todos los cargos. En el fondo de la sala, una exclamación ahogada rompió el silencio. Un susurro de alivio recorrió a los familiares de las víctimas. Amira Lofton, Celeste Donahue y Sarah Whitmore finalmente obtenían justicia. El juez ordenó que se mantuviera el orden, y sin más preámbulos, comenzó a leer la sentencia. El tribunal lo condenó a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. No había margen para negociaciones. No había apelaciones que pudieran cambiar su destino. Malachi escuchó la sentencia sin pestañear. Su rostro no reflejaba sorpresa, ira ni desesperación. En algún nivel, probablemente ya lo esperaba. Sabía que no quedaba escapatoria, que el caso estaba cerrado, que todo había terminado. Pero justo cuando el juez finalizaba su discurso, Malachi hizo algo que dejó a todos en la sala con un escalofrío. Se inclinó levemente hacia el micrófono y, con una voz casi inaudible, murmuró: «Ahora ya no estoy solo». Nadie entendió el significado exacto de sus palabras. Algunos pensaron que se refería a sus víctimas. Otros creyeron que era una burla macabra, una última provocación antes de ser escoltado fuera de la sala. Afuera del tribunal, la multitud reunida explotó en una mezcla de vítores y sollozos. Había periodistas transmitiendo en vivo, cámaras apuntando a cada detalle, analistas comentando la importancia del caso. Durante años, Malachi Reading había sido un misterio, una sombra que manipulaba el sistema sin dejar pruebas concretas. Ahora, todo el país conocía su nombre, su historia, su método. Los medios de comunicación comparaban su caso con otros asesinos en serie financieros, aquellos que no actuaban por impulso, sino con frialdad absoluta, aquellos para quienes el crimen no era un acto de pasión, sino una inversión calculada. En redes sociales,
La confesión de Malachi seguía viralizándose. La gente debatía sobre su frialdad, sobre cómo había sido capaz de vivir entre ellos sin levantar sospechas. Algunos usuarios señalaban que su última frase en el tribunal podía significar que había más víctimas, que quizás la lista de mujeres desaparecidas no terminaba en 3 nombres. La policía continuó investigando, revisando registros de otras posibles esposas o parejas que pudieron haber sufrido el mismo destino. No encontraron pruebas de más desapariciones, pero la duda quedó sembrada. El detective Kai Winslow observó a Malachi mientras lo escoltaban fuera del tribunal. No le dedicó una última palabra. No lo miró con odio ni con satisfacción. Solo sintió la certeza de que aquel hombre, que había pasado años manipulando la vida y la muerte, finalmente había perdido su último juego. En su celda, Malachi permaneció en silencio. No pidió nada. No mostró emoción. Se sentó en el rincón, observando las paredes frías de su nuevo hogar. Su historia había terminado para el mundo exterior, pero en su mente, quizás, su juego apenas comenzaba. El nombre de Malachi Reading quedó grabado en la historia criminal de Estados Unidos. Su caso fue objeto de documentales, análisis en programas de investigación y debates en foros de criminología. La frialdad con la que había llevado a cabo cada uno de sus planes lo diferenciaba de otros asesinos. No mataba por impulso. No era el resultado de una mente descontrolada. Era paciente, metódico y preciso. Su objetivo no era la violencia en sí misma, sino el control absoluto sobre sus víctimas. El dinero era la justificación, pero el verdadero poder residía en la manipulación, en la capacidad de borrar a una persona del mundo sin dejar rastro. Lo había logrado durante años, hasta que el peso de su propia arrogancia lo traicionó. Su confesión en vivo fue el error que rompió su esquema, pero la verdad es que su caída había comenzado mucho antes. El detective Kai Winslow sabía que Malachi no había confesado por culpa, ni por un ataque de conciencia. Lo había hecho porque, por primera vez, sentía que el control se le escapaba de las manos. La búsqueda del cuerpo de Zaria Whitmore continuó por meses después de su condena. Se investigaron terrenos, registros de propiedades, documentos de ventas, pero no hubo rastro de ella. Era la última pieza que faltaba, el cabo suelto en una historia que parecía completa. Sin embargo, Malachi nunca habló de su paradero. Durante los interrogatorios posteriores al juicio, se limitó a sonreír ante las preguntas. ¿Dónde está Zaria?, le preguntaban, y él solo inclinaba la cabeza como si fuera un acertijo sin respuesta. ¿Realmente se había deshecho de todas las pruebas, o simplemente disfrutaba viendo cómo la policía intentaba resolver su último enigma? Nunca lo sabrían. La incertidumbre dejó un vacío imposible de llenar. En prisión, Malachi Reading se convirtió en una presencia enigmática. No buscaba conflictos, no hablaba más de lo necesario. Se movía con la misma precisión con la que había vivido en el exterior. Algunos internos intentaron provocarlo, pero él nunca reaccionaba. Pasaba la mayor parte del tiempo en su celda, observando las paredes, escribiendo en un cuaderno viejo cuyo contenido nadie conocía. Los guardias lo vigilaban de cerca, esperando que en algún momento se quebrara, que dejara escapar un indicio de arrepentimiento o de locura. Pero nunca ocurrió. Su rostro permanecía tan inexpresivo como en el día de su sentencia. El caso Reading dejó una marca en la sociedad. La gente empezó a mirar de manera diferente las historias de desapariciones, a cuestionar lo que se daba por sentado. ¿Cuántas otras personas habían desaparecido bajo circunstancias similares? ¿Cuántos otros depredadores usaban el mismo método sin ser descubiertos? En redes sociales, la frase «ahora ya no estoy solo» se convirtió en una de las más discutidas. ¿Había querido decir que nunca había actuado solo? ¿O simplemente aceptaba su destino en prisión? Su sentencia había puesto fin a su reinado de impunidad, pero las preguntas que dejó atrás continuaban sin respuesta. El detective Winslow cerró el expediente por última vez y miró la foto de Zaria Whitmore. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero su historia nunca sería olvidada. Malachi Reading estaba tras las rejas,
Pero la verdadera condena era para aquellos que seguían buscando la verdad. Algunos casos terminan con una sentencia. Otros, como este, nunca terminan del todo. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.